Un punto relevante que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de economía, es que hay dos ramas de la economía, ¿ya? En términos de la forma, ¿cierto? En cómo vamos construyendo lo que es la toma de decisiones y sus modelos, ¿ya? En particular existe lo que es la economía normativa y positiva. Ahora, no es la única diferenciación en economía, hay otras formas de diferenciar la economía, ¿cierto? Que después lo vamos a ver en microeconomía, macroeconomía, organización industrial y otros temas más. Pero en particular, este tópico es súper relevante porque es el lenguaje que muchas veces nos encontramos en la vida diaria, ¿cierto? En forma cotidiana, y que nos interesa sobremanera poder comprender si acaso lo que estamos conversando, cuando hay una persona, ¿cierto?, que está interesada, motivada, ¿cierto?, por plantear un tema. Eh, lo interesante es saber desde qué óptica le está planteando la pregunta o la discusión, ¿cierto?, que quiere poner sobre la mesa. En particular, ¿cierto?, cuando estamos estudiando los hechos de la economía tal y como son, es decir, por ejemplo, el aumento en el precio del petróleo, que dice acá, implicará una disminución en el consumo a nivel mundial. Eso es un hecho que al ver una variable que se mueve, ¿cierto?, uno ve un impacto, en este caso en el consumo. ¿Okay? Por lo tanto, es algo que uno, en base a una observación empírica, podría eventualmente incluso anticipar a lo que va a suceder. Y para eso se construyen los modelos, ¿cierto?, que vamos a ver a continuación después en las próximas clases. Pero también está, por otro lado, lo que es la economía normativa, que tiene mucho valor en términos de permite a las sociedades ponerse de acuerdo en la forma en cómo se van, ¿cierto?, a implementar los mecanismos, de tal forma que, por ejemplo, ¿cierto?, acordemos, discutamos temas de justicia social, por ejemplo, o de equidad. ¿Sí? En particular acá, la economía normativa estudia, ¿cierto?, los hechos como se cree que deberían ser. Es decir, se acepta que detrás hay juicios de valor. Por ejemplo, si sube el precio del petróleo y sabemos que va a haber una consecuencia, ¿cierto?, a nivel de los mercados, particularmente la demanda, ¿cierto?, va a caer y por lo tanto se van a ver afectados, ¿cierto?, las industrias y puede tener una serie de consecuencias eso, desde, ¿cierto?, el cierre de industrias a, ¿cierto?, la caída en las utilidades y en los sueldos de las personas, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver con economía positiva, ¿cierto? Pero a continuación, a sabiendas de que, por ejemplo, ¿cierto?, hay personas que se van a ver profundamente afectadas al punto de perder sus trabajos, ¿cierto?, y quedar en situación de pobreza, por ejemplo, uno podría emitir un juicio de valor y decir, ¿sabes qué? En este caso, para evitar que las personas lleguen a ese punto, ¿cierto?, uno podría aplicar un subsidio que estabilice el precio. El juicio de valor, ¿cierto?, que está en lo más interior de nosotros, sobre todo aquellas personas que son sensibles y están sintiendo, ¿cierto?, por las demás personas que están sufriendo, habida cuenta de esas consecuencias que tiene este cambio de precio de valor en el mercado, ¿cierto?, está construido sobre lo que yo creo y lo que yo siento. ¿Ok? ¿Es válido eso? Sí, pues es válido, porque estamos en una sociedad de personas, en donde lo ideal es poder conversar las cosas y poder llegar a acuerdos, ¿cierto?, sobre los distintos temas que uno plantea. Pero lo que no debemos olvidar, y por eso que es importante, desde mi punto de vista, estudiar economía, es que la economía, aparte de tener un brazo normativo, que es incluso donde surgieron muchas discusiones de los filósofos,
es súper relevante la economía positiva, porque cuando uno dice, mira, debiéramos establecer un mecanismo de ayuda, por ejemplo, un subsidio, a las personas que están en una situación, ¿cierto?, desmejorada, ya sea en este caso por el precio del petróleo o por la pandemia, ¿cierto? Cuando se establece un sueldo que permita ayudar a aquellas personas que quedaron sin trabajo y que eventualmente, ¿cierto?, están con complicaciones, incluso para acceder a la alimentación básica. Entonces uno dice, perfecto, acordemos que tenemos que ayudar a esas personas, pero veamos el impacto que tiene, ¿cierto?, el ayudar a esas personas al entregarles un subsidio. ¿Okay? Y evaluar el impacto, ¿cierto?, significa poner sobre la mesa cuáles son los beneficios y cuáles son los costos. Y ustedes dirán, pero si esto tiene todo beneficio, sobre todo cuando estoy ayudando a personas, ¿cierto? Perfecto. El punto está en que por experiencia en otros casos, ¿cierto?, que pueden ser comparables o no, y eso obviamente requiere estar allí, ¿cierto?, de alguna manera con una mirada amplia, ¿cierto?, y muy acuciosa de las diferencias que hay entre las distintas situaciones, ¿cierto?, que se producen. Uno ve casos, por ejemplo, y ya no es el caso de la pandemia, en los cuales el Estado coloca subsidios, ¿cierto?, para poder apoyar, por ejemplo, las energías renovables, ¿cierto?, que tienen una mirada hacia el futuro, para que las futuras generaciones, ¿cierto?, puedan tener un medio ambiente, ¿cierto?, más limpio, y también que nos permita conservar los recursos para que las futuras generaciones, ¿cierto?, también accedan al mismo nivel de bienestar que tenemos nosotros, incluso ojalá que mejor. Pero cuando uno piensa en un subsidio que está orientado, por ejemplo, a energías renovables, y uno dice, mira, es justo hacer que el medio ambiente esté mejor, perfecto, ya. Pongamos, por lo tanto, un subsidio. Ya, ok, ese va a ser el mecanismo. Bueno, hay muchos otros. Pongamos subsidio para poder ayudar a la energía renovable. Pasan cosas que, si uno no las tiene presente en el largo plazo, en las decisiones que toman las personas, podría ir en contra de lo que se quería lograr. Ejemplo, en año 2010-2011, producto de la crisis financiera que se produjo, ¿cierto?, por la caída de los mercados financieros en Estados Unidos, los bonos basura, esta burbuja inmobiliaria que se había producido, ¿cierto?, se produjo una caída en todos los mercados a nivel global, incluso más. La caída fue de a poco afectando a diferentes países en diferentes tiempos. Partió Estados Unidos, después partió en Europa, hasta que alcanzó a países que estaban en una situación bastante equilibrada en términos de situación financiera, tenían sus problemas, pero no eran tan graves. España, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que en ese contexto, en España, empezaron a, producto de la crisis financiera, que no habían recursos suficientes, ¿cierto?, para poder solventar todos los gastos presupuestarios que se les venían en términos sociales, ¿cierto?, de ayuda social, de proyectos de infraestructura, decidieron empezar a buscar la manera de recortar presupuesto. Que ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con la energía renovable? Resulta que España era uno de los tantos países a nivel mundial que tenían puestos subsidios para la energía renovable. ¿Okay? Y en ese momento, para que se hagan una idea, pensemos así como comparando, así como es como que se pensaba que el pan estaba en 5.000 pesos en ese minuto, entonces el Estado entregaba un subsidio para dejarlo en 1.000 pesos el kilo. Una cosa así. Entonces el Estado dice, mira, empecemos a revisar porque aquí me parece que hay cosas que hay que recortar. Entonces, las primeras cosas que descubrieron cuando revisaron los subsidios, oye, pero estos subsidios que estamos entregando a los parques solares, ¿cierto? Que son, en algunos casos eran de autoabastecimiento para vivienda, o en otros casos eran
parques solares que estaban allí para vender a la red. ¿Ya? La primera cosa que se descubrieron es que habían parques solares que funcionaban en la noche y no tenían batería. ¿Ya? Entonces, y ahí empezó la duda, oye, pero ¿cómo funciona esto en la noche? Pues sí, ¿la tecnología está disponible para eso? No. Ya, entonces, y ahí sospecha el tiro de que algo pasa. Entonces, con el viejo refrán donde dicen justos pagan por pecadores, recorte al subsidio para todos. Todos salieron perdiendo. Pero obviamente el gobierno quería hacer algo. Lo que pasa es que quería encontrar la excusa para hacerlo. ¿Qué mejor excusa que encontrar estas cosas raras que estaban pasando? Entonces, en ese minuto, los agentes, y cuando hablamos, insisto, agentes cuando hablamos de economía, estamos hablando de personas naturales, personas jurídicas, los agentes del mercado que están involucrados con la energía renovable dijeron, el mundo se acaba para las renovables, desaparecen. Esto es terrible. De hecho, hay varias empresas que quebraron por eso, porque en buenas cuentas estaban recibiendo subsidios y ya no los dejaban de recibir. Ustedes dirán, pero estaban comprometidos. Pero el Estado no tenía plata, así que tenía que echar mano, ¿cierto?, a algo para poder priorizar sus necesidades sociales. ¿Y qué pasó? Que cuando quitaron los subsidios, efectivamente, empresas que quebraron, ¿cierto? Pero, a continuación, el mercado, extrañamente, empezó a ajustarse solito. Es decir, en el ejemplo del pan, si el pan estaba supuestamente a 5.000 y se entregaba un subsidio de 4.000, que iba directo al bolsillo, ¿cierto?, de quienes tenían la tecnología del pan, de quienes producían pan, cuando quitaron el subsidio de los 4.000, ¿cierto?, y el pan se esperaba que llegara a los 5.000, en algún minuto se produjo esta salida del mercado de varias empresas porque no podían sustentar un precio de 1.000, pero extrañamente el precio bajó 1.000 y se empezó a ver que efectivamente durante varios años los países, todos, porque todos estamos involucrados en eso, estábamos subsidiando precios que de alguna manera, ¿cierto?, eran, como alguien mencionó ahí, ficticios. No, no era ficticio, pero eran producto, ¿cierto?, de una intervención que había hecho él y los gobiernos sobre estas tecnologías que ya habían mejorado y habían bajado sus costos. Lo que pasa es que por un tema de asimetrías de información, esa información no la tenían los estados o quienes toman decisiones respecto a los subsidios. Entonces, cuando uno habla, y por eso es que menciono el ejemplo acá que es relevante, ¿cierto? Habla en términos normativos y uno dice, tenemos que ayudar al medio ambiente, súper bien, y pongámonos de acuerdo, hagamos una constitución nueva o lo que ustedes quieran para establecer quizás mejores prioridades respecto a lo que existe hoy día, ¿ya? Ya, es una discusión normativa. Y en base a la democracia nos ponemos de acuerdo y votamos si acaso eso es lo que queremos. Totalmente normativo. Pero cuando se proponen, ¿cierto?, estas nuevas modificaciones, ya sea a la Constitución o a las leyes, ¿cierto?, o a los sistemas de ayuda hacia la población, y cuando hablo de población, personas naturales, jurídicas, ¿cierto?, lo que hay que tener presente es que necesariamente requerimos saber cuál es el impacto, ¿cierto?, que tiene esto entre todos los agentes del mercado o de la sociedad. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si colocamos un subsidio a alguna actividad, ¿cierto?, eventualmente esa actividad a lo mejor, ¿cierto?, por las tecnologías, el desarrollo de la innovación, bajo sus costos. Entonces lo que hay que tener presente es que tenemos que analizar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la economía positiva, cuáles han sido esos impactos y cuáles podrían ser. Por lo mismo, la economía positiva siempre debe ir de la mano de la economía normativa. Entonces, cuando ustedes estén en una discusión en donde se hable, ¿cierto?, de lo que ustedes creen o de la que la otra persona con la cual están conversando, discutiendo, analizando, de lo que
sería mejor para el mundo desde el punto de vista normativo, ¿cierto? Lo que yo creo, ¿cierto? Lo que yo pienso en base a mi ética, mis valores, lo relevante además es agregarle el segundo brazo. Saber cuáles son los impactos que tienen esas propuestas sobre, ¿cierto?, la operación de la economía como un todo y en forma particular en los distintos mercados donde uno quiera intervenir. ¿Se entiende la idea? ¿Queda alguna duda respecto a eso? Generalmente cuando... Perdón. Que estaba claro. Generalmente, no sé si se han dado cuenta, pero los políticos, cuando hablan, por lo general, no digo que todos, siempre están en el brazo normativo. Los juicios de valor, lo que, la humanidad necesita, lo que la comunidad necesita, ¿cierto? Es éticamente valorable esto, ¿cierto? Para que las personas puedan tener acceso a la educación, a la salud, y que me parece súper bien que se discuta. Si nadie dice que sea malo, al contrario. De hecho, la economía nace como economía política, recuerden eso, que lo conversamos. Y por eso después, ¿cierto? Crece el interés desde el Estado y es un concepto que después termina apropiándose los consumidores, los productores, las personas en general. Pero lo que no debemos olvidar es que cuando escuchamos a alguien hablar de economía normativa, sea un político, sea quien sea, oye, pero perfecto, pero hablemos también de los efectos y lo que podría pasar, ¿cierto? Si nosotros tomamos una decisión de aplicar subsidios, aplicar, ¿cierto?, ayuda a las personas, y veamos los costos y los beneficios. Y cuando tengamos esos dos brazos actuando de la mano, ¿cierto?, es cuando la economía se transforma en algo potente que nos va a permitir a todos estar mejor. Y por eso estamos acá, justamente porque muchas de las cosas que enseñamos acá, y casi todo, 90% es economía positiva. Cosa que cuando ustedes salgan al campo laboral, ¿cierto?, y se enfrenten con decisiones que son personales, profesionales, empresariales, ¿cierto?, interacción con el gobierno o con distintos tipos de instituciones, puedan tener herramientas para analizar, ¿cierto?, cuáles son los impactos que implica, ¿cierto?, establecer sobre el actuar de la economía, ¿cierto?, los juicios de valor que nosotros queremos muchas veces colocar sobre la mesa. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No?